A veces, el alma no sabe cómo empezar a hablar, porque está llena de un silencio que pesa más que cualquier palabra. Quizás tú estés ahí, con ese silencio, ese que aparece cuando alguien que amamos parte, cuando el cuerpo queda, pero a alma se va. No hay ruido suficiente que distraiga, no hay consuelo que prehencha, solo un vacío que respira hondo dentro del pecho. Y por más que el mundo siga girando dentro de ti, todo se ha detenido. Nadie nos enseña qué hacer con esta ausencia. Nadie nos prepara para ese momento en que la vida cambia sin pedir permiso. La muerte llega como una brisa que corta, como una noche que no avisa, y nosotros actuamos por instinto. Gritamos, lloramos, abrazamos el cuerpo como si pudiera volver, como si el amor pudiera revertir lo que ya fue decidido en planos más altos. Pero, ¿y si ese instinto, por amor que parezca, estuviera confundiendo al alma que parte? ¿Y si nuestro dolor estuviera haciendo más difícil el camino de quien amamos? Chico Xavier, con la sabiduría suave de quien conversaba con los dos mundos, decía que muchos espíritus sufren más durante el velorio que en el propio momento de la muerte, porque desde el otro lado ellos sienten todo, escuchan todo, perciben el desespero, el apego, las palabras que no sueltan, los gestos que intentan retener. Y a veces por amor ellos se quedan, aunque ya deberían haber partido. El velorio, que para muchos es solo una formalidad, es en realidad un punto vibracional profundo, una frontera sagrada entre lo visible y lo invisible, y cada gesto nuestro, cada pensamiento, cada emoción puede convertirse en un puente de luz o en un muro de confusión. Por eso, este mensaje es un susurro para tu alma, no es una advertencia, es un abrazo, una guía delicada para comprender qué jamás deberíamos hacer, no por superstición, sino por verdadero amor. Quizás nunca te lo dijeron, pero hay momentos en que el silencio es más poderoso que cualquier palabra. El primer error que cometemos, muchas veces sin querer, es dejar que el desespero tome el lugar de la fe. Cuando lloramos con descontrol, cuando gritamos como si el alma pudiera volver si solo nos escuchara, estamos lanzando cuerdas invisibles hacia ella, cuerdas hechas de dolor, de apego, de miedo, y esas cuerdas pueden atarla al cuerpo, a la casa, a nosotros. Chico decía, el llanto desesperado puede volverse un llamado magnético, confundiendo a quien parte y a quien queda. Y no es metáfora, es literal. La neurociencia, incluso desde este plano, nos enseña que las emociones intensas crean lazos fuertes, y esos lazos no se rompen con la muerte, se transforman, se adaptan, pero siguen activos. Si la emoción es amor calmo, se convierte en luz. Si es angustia, se vuelve niebla. Por eso es tan importante llorar con conciencia, dejar que las lágrimas caigan, pero que no griten, que limpien, pero que no arrastren al otro con ellas. He visto madres que abrazaban el cuerpo de sus hijos con tanto dolor que sus almas no podían separarse, como si el espíritu, aún en transición, sintiera que tenía que quedarse, solo por no hacer sufrir más a quien amaba. El apego físico, ese impulso de tocar, sacudir, sostener, nace del instinto. Lo entendemos, es humano, pero en lo espiritual puede doler. André Luis, en Nuestro Hogar, relató cómo muchos espíritus sentían incomodidad y hasta sufrimiento al ver sus cuerpos siendo manipulados después del desencarne, porque aunque ya no habiten el cuerpo, aún sienten su vibración, aún hay una conexión sutil. Por eso, el acto de soltar es sagrado. No se hace con palabras, se hace con la energía que emitimos, con el silencio que dice, te dejo ir, pero mi amor te acompaña. Y luego viene otro error común, igual de humano, hablar en voz alta, lamentarnos sin medida, lanzar frases que, sin saber, se convierten en cadenas invisibles. ¿Por qué te fuiste? No puedo vivir sin ti. Vuelve, por favor. En ese momento, creemos que estamos expresando amor, pero desde el plano espiritual, esas frases crean un campo de vibración denso, confuso, que envuelve al alma como una niebla pesada. Chico Xavier siempre decía, silencia tu llanto y deja que la oración hable por ti, porque la oración no exige, no retiene, solo ilumina. En un velorio, lo que decimos vibra, lo que pensamos se siente, y si la emoción que nos atraviesa es culpa, miedo, desesperación, estamos generando un ambiente que atrapa, no que libera. Por eso, muchas veces, la alma no logra partir, se queda confundida, no sabe si está viva o muerta, siente el llamado, pero también el ancla, y se divide entre dos mundos. Una de las escenas más tristes, relatadas por Emmanuel a través de Chico, es la del espíritu que aún sentía el cuerpo, porque sus seres queridos lo tocaban con desesperación. En ese estado de semidesdoblamiento, el alma aún no se ha desligado completamente del cuerpo físico, y cada toque, aunque bien intencionado, puede generar sensaciones reales en el espíritu. No
se trata de miedo, se trata de respeto vibracional. Se trata de comprender que el cuerpo ya no es el ser amado, pero que la energía aún está en tránsito. Y hay frases que debemos evitar con todo el corazón. Una de ellas, muy común en momentos de dolor profundo, es «llévame contigo». Esta frase, aunque nace del amor más sincero, es espiritualmente peligrosa, porque para el espíritu que parte, puede sonar como un llamado real, como si tuviera que llevar consigo a quien llora. Chico contaba casos en que el espíritu regresaba confundido, creyendo que debía buscar una forma de llevar al ser amado consigo, incluso sin querer. El deseo de morir por no soportar la pérdida puede abrir puertas emocionales que invitan a la obsesión, y nadie quiere eso, ni aquí ni allá. Hubo un caso, narrado por el propio Chico Xavier, que conmueve profundamente. Una madre que perdió a su hijo y no conseguía dejar de llorar. Día y noche hablaba con él, le pedía que volviera. Dormía abrazada a su ropa, iba al cementerio todos los días, rogando que se la llevara también. El hijo, desde el plano espiritual, no pudo seguir. Decía en una carta psicografiada: «No puedo avanzar. Ella no me deja, me necesita y no quiero verla sufrir». Fue solo cuando la madre, orientada por amigos espirituales, comprendió que soltar no era abandonar, que el amor también sabía esperar, que él logró seguir su camino. Y es que sí, el amor de madre es el lazo más fuerte. Pero incluso ese lazo necesita aprender a soltar con fe, porque el verdadero amor no encarcela, el verdadero amor libera. En esos momentos, donde la emoción casi nos rompe, el mayor acto de amor es el silencio que ora. No el silencio que se traga el llanto, sino el que transforma el llanto en oración. Hay algo profundamente sanador en cerrar los ojos, tomar aire y decir con el alma: «Que los buenos espíritus te reciban. Yo te amo y te dejo ir en paz». Esa frase, dicha en pensamiento, tiene más fuerza que 1000 palabras gritadas, porque crea un puente de luz, un canal por donde los guías pueden actuar. La ciencia ya ha demostrado que la oración modifica nuestros patrones cerebrales, pero lo que aún no logra explicar es cómo ese cambio se convierte en consuelo espiritual real. Pero nosotros lo sabemos, porque lo sentimos. Chico Xavier decía: «La mejor forma de amar a quien parte es orar, como si lo acunaras en tus brazos de luz». Imaginar eso, un abrazo que no necesita brazos, una cuna de oración, una despedida sin ruptura. Eso también es amor, y es necesario entender que donde hay tumulto, hay riesgo. Velorios caóticos, llenos de gritos, disputas, llantos escandalosos, se convierten en terreno fértil para espíritus perturbados. Allan Kardec ya advertía sobre la afinidad fluídica. Los espíritus se acercan donde la energía se alinea con ellos, y si lo que encuentran es desorden emocional, es ahí donde se quedan. André Luis también lo menciona. Un ambiente emocionalmente desequilibrado dificulta la labor de los trabajadores del bien. Por eso, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener el campo limpio, elevado, sereno, porque más que un adiós, el velorio puede ser un acto espiritual sagrado. Cuando entendemos que cada emoción es una ofrenda vibracional, empezamos a cuidar de lo invisible con la misma delicadeza con que cuidaríamos un recién nacido. El espíritu que parte necesita esa suavidad, necesita una atmósfera serena, porque el proceso de desprendimiento del periespíritu, ese hilo sutil que aún conecta el alma al cuerpo, no es instantáneo, es progresivo, es delicado y depende en gran parte de la armonía que haya a su alrededor. André Luis nos explica que ese desprendimiento se ve facilitado cuando el ambiente está lleno de respeto, de oración, de aceptación. Pero cuando lo que encuentra es caos emocional, ese desprendimiento se vuelve más lento, más doloroso, más confuso. Es como si el alma intentara volar, pero las manos del llanto la sujetaran aún por los tobillos, y ella duda si debe seguir, duda si está haciendo mal al irse, duda si es correcto avanzar. Por eso, cuidar de nuestra propia vibración en ese momento es una forma de caridad silenciosa, una caridad que no necesita palabras, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo presencia amorosa, solo fe en acción, respirar hondo, poner una música suave, leer en voz baja un pasaje del Evangelio, encender una vela con oración sincera. Estos actos, tan simples, tienen una fuerza espiritual que no se mide con los ojos, pero se siente con el alma. Chico Xavier siempre recomendaba leer mensajes de Emmanuel en voz baja, o incluso en silencio, durante el velorio, no como un rito, sino como una elevación, como quien transforma el ambiente físico en un templo vibracional. Porque decía él, el lugar donde yace el cuerpo es, por un breve momento, una extensión del campo espiritual del desencarnado. Todo lo que se dice, se siente, todo lo que se vibra, llega. Y hay otro error silencioso
que muchos cometen sin saber: negar la muerte. Decirle al cuerpo, esto no es real, va a despertar, solo está dormido. Entendemos, es la negación del dolor, es el miedo disfrazado de esperanza. Pero para el espíritu, estas palabras pueden ser como una niebla que impide comprender su nueva realidad. Puede quedarse confundido, pensar que algo está mal, que debe regresar, que aún no es su hora. Chico decía con ternura: digan la verdad, pero háganlo con amor. No mientan al espíritu, ni a ustedes mismos, porque la verdad, dicha con ternura, no hiere, libera. Aceptar la muerte no es rendirse, no es dejar de amar, es solo entender que el amor cambia de forma, pero no de esencia. Y esa aceptación es como abrir una ventana por donde la luz entra, una ventana por donde el espíritu puede ver el camino que se le presenta, sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Y entonces llega el momento más difícil, aquel donde el cuerpo ya no respira, ya no emite calor, ya no responde a nuestras manos. Y ahí, el alma en duelo aún ve ese cuerpo como la persona que ama. Aún siente que si lo toca, si lo mira, si lo sostiene, estará más cerca. Pero la verdad dulce y profunda es esta: ese cuerpo ya no es tu ser amado, es solo la vestidura que usó para estar aquí, como la ropa que alguien deja sobre la cama al partir de viaje. Lo que tú amas ya no está ahí, pero tampoco está lejos. Chico Xavier decía: nuestro amor continúa, pero necesita aprender a abrazar lo invisible, aprender a abrazar con la oración, con el recuerdo luminoso, con la gratitud por lo vivido, con la fe en el reencuentro, porque el alma no muere, solo cambia de casa, solo cruza una puerta, y nosotros debemos aprender a mirar esa puerta con esperanza, no con miedo. Soltar el cuerpo no es frialdad, es respeto, es permitir que el alma siga su vuelo, es no encadenarla a un objeto que ya no le sirve, es entender que la despedida verdadera se hace desde el corazón, no desde el desespero. La muerte no es un final, es un pasaje, y nuestro comportamiento en ese instante puede convertirse en bendición o en barrera, puede aligerar la transición o dificultar. Por eso, si amas, ora. Si duele, ora más. Si no entiendes, ora en silencio. Y si sientes que no puedes, deja que otros oren contigo, porque en ese momento el amor verdadero no exige, no retiene, solo acompaña. Chico Xavier nos dejó una frase que, aunque simple, resume toda esta verdad. El amor verdadero sabe cuándo soltar la mano y confiar en los brazos de Dios. Confiar, soltar, llorar sin culpa, amar sin aprisionar. Porque soltar no es olvidar, es transformar la presencia física en presencia espiritual. Y así como la mariposa rompe su capullo en silencio, sin que nadie lo note, el espíritu también necesita de ese mismo silencio sagrado para volar hacia la luz. No le ayudamos con gritos, no le ayudamos con desesperación, le ayudamos con calma, con recogimiento, con fe, le ayudamos dejando ir. Entonces, si aún tienes lágrimas, déjalas caer con amor. Si aún tienes palabras, que sean de luz. Y si aún tienes miedo, recuerda, tú no estás solo, ella tampoco, él tampoco. Hay guías, hay manos invisibles, hay caminos que se abren, y todo eso empieza con un suspiro que dice: te amo y te dejo ir. Y si tu alma aún se pregunta si realmente volverás a verlo, si el reencuentro existe, si ese amor sigue vivo en algún rincón del universo, la respuesta es sí, pero no como antes, no con abrazos físicos, sino con presencia espiritual, con sueños que consuelan, con señales que tocan el alma, con memorias que no se apagan. Ahora respira, cierra los ojos y siente que no estás sola, que ese amor no murió, que esa alma no te olvidó, y que lo que haces hoy, en este momento, con tu vibración, con tu silencio, con tu entrega, puede ser el regalo más hermoso que le das a quien ya no está aquí, pero sigue de alguna forma contigo, porque al final no hay adiós, solo un te espero del otro lado. Y si esta verdad tocó tu alma, quédate con nosotros. Este espacio es tuyo. Aquí el consuelo no se explica, se siente. Inscríbete. Camina con nosotros, porque nadie tiene que cargar su duelo en soledad. Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe.